Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por este tiempo de alabanza, permitiéndonos enfocarnos en la persona bendita de nuestro Señor y en todos los recursos que tenemos en Él. El título del mensaje de esta noche es las columnas para la crisis económica, ¿no? Y que estemos en crisis económica creo que no es ninguna novedad. Todos lo estamos viviendo, sintiendo, y claro que en distintos niveles, en distintas experiencias, y algunos en crisis especiales, ¿no? Porque pasa que cuando estamos con algunos problemas, a veces se suma que justo ahí viene la enfermedad, o ahí viene esa rotura, o ahí se empiezan a romper las cosas de la casa, y esto que era una pequeña crisis comienza a sumarse. Claro que hoy no estamos para hablar acerca Estamos próximos a un cambio de gobierno. Ustedes saben que nuestra situación económica está difícil en cuanto al país. Como cristianos tenemos la responsabilidad y asumimos esa responsabilidad de orar por nuestros gobernantes, los que están, los que vendrán. Pero por cierto, así que haremos bien de poder ir a la palabra de Dios para discernir acerca de cómo Dios quiere que enfrentemos estas crisis. Cuando vamos a la palabra de Dios, el primer pasaje que vamos a considerar en esta noche es Mateo capítulo 6, y encontramos allí la primera columna para enfrentar las crisis, ¿no? Esa columna se llama confianza. Y el Señor, cuando habló acerca de esto, dice a partir del versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni siegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oramos al Señor y continuamos, ¿no? Señor, gracias te damos por habernos traído en esta noche, por permitirnos, Señor, enfocarnos en ti, el Dios que estás en el tiempo de la tormenta y de la calma, el Dios, Señor, que nos sostiene cuando estamos débiles y nos sentimos, Señor, que hemos caído, nos levantas. Padre, gracias te damos porque podemos hoy llegar ante ti y pedirte que tú estés ministrando a la necesidad de cada uno de los presentes y aún aquellos que están escuchando a la distancia, por tu voluntad, tus propósitos y para tu gloria. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesús está desarrollando aquí lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, uno de los pasajes más exquisitos de las Escrituras. Es el mensaje largo, completo, acerca de aquellas expectativas del reino en los tiempos del Señor Jesucristo. Y aunque nosotros muchas veces hemos pensado en este pasaje como
la plataforma del rey y aquellas normas que iban a regir en el reinado, son estas palabras las que el Señor está brindando en un sentido de esperanza, ¿no? Mostrándole a aquellos que les oían de que Él era el rey y Él era el que realmente traía el reino de Dios para ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos este pasaje, el Señor les está mostrando que Él es quien suple todas las necesidades. Por eso les dice que no afanarse. Esa palabra afán significa preocupación, ansiedad, ¿no? Cuando uno está atraído en distintas direcciones y no sabe qué hacer, si ir para acá o si ir para allá, y se siente mal, ¿no? Porque ve en una dirección y ve algo malo y mira en otra dirección y encuentra otras cosas malas y se siente mal, ¿no? Pero especialmente tenemos un problema que no solamente vivimos mal por lo que estamos pasando en el presente, sino también por nuestro temor hacia lo que va a venir en el futuro. Por eso el Señor dice, no se afanen por el día de mañana, vivan el día de hoy y vivan a la manera que Dios quiere que vivan. Así que el Señor descorre el velo para mostrar que en medio de las crisis nosotros debemos enraizarnos en la confianza en el Señor. En medio de la crisis debemos alzar nuestros ojos para ver quién es Dios. Estaba charlando con uno de los chicos el otro día y me pasa esto, ¿no? De que me han llegado los años, ¿no? Por ejemplo, a alguno la otra vez le dije, ¿te acuerdas cuando en el Mundial 86 salimos campeón? Y dice, no, yo nací en el 2010. Le dije esto. Claro, ¿eh? Me han llegado los años. Así que a otro le dije, ¿te acuerdas de la hiperinflación y te acuerdas del trueque? Y no se acuerdan, no vivían en esos días, pero los que tenemos unos años hemos vivido ya algunas crisis en nuestro país, ¿no? Pero hemos experimentado lo que el Señor Jesús dice. Lo que el Señor Jesús dice es que en medio de la crisis nosotros debemos enfocarnos en Dios. ¿Sabes? Porque nosotros estamos en crisis, pero Dios no está en crisis. Entonces el Señor les llama a considerar acerca de cómo Él tiene poder de obrar en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros nos preocupamos por aquellas cosas que nosotros no podemos controlar, pero Dios tiene en control todas las cosas. Nosotros nos preocupamos por la comida, pero dice, fíjate, Dios es el que cuida de la vida. No necesitarías comer si no tienes vida. Y la vida no depende de ti, depende de Dios. Te preocupas por el vestido, dice, por la vestimenta. Pero ¿sabes qué? Es Dios el que sostiene el cuerpo, de Dios es la salud. Si no tuvieras salud, no necesitarías ni siquiera pensar en qué vestirías. Debes confiar en aquel que tiene todo el universo en sus manos, el que tiene tu vida en sus manos. Y debes saber que es Dios el que está en control de todas las cosas. El Señor les sigue haciendo pensar y les dice cómo nuestro Dios no solamente es poderoso, sino también infinito. Porque puedes ver que no solamente está ocupado de nosotros, de toda su creación. Y el Señor le dice, miren las aves. Ellas no siembran, no recogen en granero, no guardan, no almacenan. ¿Pero quién? ¿Quién las alimenta? Dios las alimenta. Miren los lirios del campo. No trabajan, cosechan, hilan, no. Pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y dice, mira lo que Dios puede hacer. Pensar en estas cosas que son parte de la creación, no hecha a la imagen de Dios, y Dios lo cuida y lo mantiene. Él es el creador, el sustentador del universo. Y si Dios hace eso con su creación, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Hombre y mujer hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dice, ¿cómo no lo hará con ustedes, hombres de poca fe? Dice el Señor. Pero mira a Dios porque nosotros nos preocupamos e insistimos sobre nuestras necesidades y nuestros pedidos. Pero dice, Dios sabe que necesitas esas cosas. Y esto es muy alentador para mi vida, ¿no? Y creo que para vos también. Dios sabe lo que necesitas. Y no solamente que sabe, Él está atento a esa necesidad. Y esto nos plantea la pregunta, ¿debemos orar a Dios por nuestras necesidades? Porque si Él las sabe, ¿para qué le voy a decir mis necesidades, no? Es que a veces nosotros oramos para contarle a Dios, pedirle a Dios.
el propósito de la oración no es informar a Dios, ¿no? Sino depender de Dios. Y necesitamos orar no por Dios, sino por nosotros. ¿Qué es lo más difícil? ¿Vivir en la prosperidad o en la necesidad? Y ambas cosas son difíciles. Pero necesitamos nosotros entender que tenemos que depender de Dios. Confiar en Dios a su cuidado bondadoso, ¿no? Pero termina diciendo aquí el pasaje: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiero decirte que el Señor nos está llamando a reconocer de que Él es bueno y Él es galardonador de los que le buscan. Dios nunca paga mal. Aunque a veces nosotros en nuestro corazón dudamos de Dios, aunque a veces en nuestro corazón nosotros reclamamos a Dios, cuestionamos a Dios, hasta a veces insultamos a Dios. Sin embargo, Dios es galardonador de los que le buscan. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él está enseñando en este sermón que lo más importante es que una persona se asegure estar en el reino de Dios. Porque si está en el reino de Dios, todas sus necesidades van a ser suplidas por el Rey. Bueno, esto para nosotros nos llega en una imperiosa necesidad de buscar a Dios, de vivir en una comunión con Dios. Si quizás hoy estás por primera vez, tienes que saber que lo más importante es tu relación con Dios. No estás aquí por casualidad. Dios quiere que puedas encontrar el perdón y la salvación que solamente Él da por medio del Señor Jesucristo. Y cuando vos vives como hijo de Dios, entras a la familia de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, puedes descansar que el Padre Celestial, que conoce toda necesidad, que sabe toda tu vida, Él suplirá para todo lo que necesitas. Por eso el Señor dice: puedes descansar y bajar ese nivel de ansiedad por lo que vendrá y confiar que el Dios que estuvo en el pasado, está en el presente, estará en el futuro. No dejes que las circunstancias te desenfoquen de Dios. Sabe que ese Señor que te ama, te cuida, Él es fiel. Y puedes descansar en Dios tu eternidad, cuando hablamos de la salvación, pero puedes descansar en Dios el tiempo, las necesidades cotidianas de la vida. Así que la primera columna que nos sostiene en tiempos de crisis es la confianza en el Señor. En segundo lugar, vamos a enfocarnos en Filipenses capítulo 4, porque la segunda columna que encontramos aquí es la columna del contentamiento. En el grupo pequeño que tenemos con Perli los días viernes, estamos siguiendo la serie, hemos seguido la serie de misiones, viendo distintos aspectos, ¿no? Y uno de estos que hemos estado tratando en nuestros últimos viernes tiene que ver con las finanzas. ¿Por qué es que a veces la obra de Dios carece de recursos económicos? Y hemos estado planteando la tesis de que muchas veces el problema es que nuestras finanzas personales están desordenadas y necesitamos ordenarlas. Hemos estado también viendo de cómo Dios nos instruye que nosotros podamos dar y dar generosamente para su obra. Y en este sentido hemos visto el viernes que ha pasado 2 Corintios capítulo 8 y 9, donde habla acerca de la ofrenda. Era una colecta especial que armaron los hermanos de Europa para los hermanos de Judea, que estaban viviendo una situación especial de pobreza y de hambruna, ¿no? Así que el apóstol Pablo coordina una colecta realmente generosa que dio gloria a Dios y suplió las necesidades de las personas. Pero aclarábamos de que en ese sentido no hablábamos específicamente de la ofrenda para el misionero o la familia misionera, que es lo que está aquí en Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, Pablo, el apóstol, el misionero, habla acerca de esto, ¿no? Cómo es que él se sostenía en la obra, y es por la ofrenda del pueblo de Dios. Entonces, les dice: estoy contento de que ya al fin haya revivido vuestro cuidado de mí.
Los filipenses fueron muy generosos al principio y abundantemente suplieron para las necesidades de Pablo y de su equipo en el ministerio allí en Macedonia y Acaya. Pero ahora estamos ya avanzados los años, Pablo está prisionero y entonces le llega esta ofrenda que vuelve a revivir ese sentir del cuidado, ¿no?, de Dios a través de los filipenses a su vida. En Filipenses capítulo 4 dice así en el versículo 11, no lo diga porque tenga escasez. Voy a tomar del versículo 10, ¿no? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando nosotros miramos aquí, la clave es contentamiento. Y no lo dice el miembro que está pasando por necesidad y necesita una ofrenda especial, lo dice el misionero, ¿no?, el que vive para el evangelio. Y él desde su propia experiencia cuenta cómo Dios le ha permitido vivir distintos tipos de circunstancias. Lo que él vivió nos pasa a todos nosotros. Vivimos distintas temporadas en la vida. Hemos hecho la pregunta recién, ¿qué es más difícil vivir? ¿La abundancia o la necesidad? Y sabes que ambas circunstancias son un desafío a la fe. Porque muchas veces en la abundancia nuestro corazón se enorgullece y nos consideramos autosuficientes y dejamos de depender de Dios. Pero en la necesidad nuestra incredulidad nos lleva a dudar de Dios, a cuestionar a Dios. Así que es muy importante lo que Pablo nos está diciendo aquí, él el misionero, cómo vivía la experiencia de la provisión de Dios. Fíjense que el versículo 11 habla de esa palabra contentamiento, ¿no? He aprendido a contentarme. El escritor a los Hebreos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Esta palabra contentamiento es una palabra que nosotros podríamos decir vivir relajado, porque tenemos lo suficiente. Ahora Pablo dice, tengo lo suficiente en toda situación. Epa, ¿en toda situación? Sí, en toda. Y él está diciendo que hay veces donde uno tiene más y otras veces donde uno tiene menos. Donde uno tiene hambre o donde uno puede estar saciado. O hay circunstancias donde uno puede tener necesidad y uno puede tener abundancia. Pero cualquiera sea la situación, Pablo dice, yo en cualquiera de esas dos situaciones he aprendido a contentarme. Ahora, ¿qué es el contentamiento? Ese contentamiento es saber de que mis circunstancias dependen de Dios. Y puedes confiar en Dios en cualquier circunstancia. No es que el contentamiento es cuando tengo todas las necesidades satisfechas. Puedo tener todo satisfecho o puedo tener necesidades. Pero Pablo da el secreto, ¿no? Dice, ese contentamiento viene de aprender a confiar en el Cristo que me fortalece. Y este texto, que nosotros lo hemos aprendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, ¿no? Y es nuestro pilar allí en muchas circunstancias de nuestra vida. Está en un contexto de finanzas, en un contexto económico, en un contexto de necesidad, de abundancia, donde uno tiene de más o tiene de menos. Quiero hacerte una pregunta, ¿estás contento con lo que Dios te ha dado? Ese contentamiento se aprende. El mundo nos motiva a vivir insatisfechos. Todo el marketing de la publicidad está creado para que nosotros vivamos inquietos por lo que no tenemos y hagamos lo que sea para tenerlo. Está hecho para eso. Nos hacen creer que hay ciertas cosas que son nuestras necesidades cuando no lo son,
y nos hacen creer que tenemos que buscar cualquier medio para poseerlo porque es la única manera de estar feliz, seguro, satisfecho, en contentamiento. Y no es verdad, no es verdad. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, encontramos que realmente Él satisface la vida. Él llena el corazón. No son las cosas materiales, no son las circunstancias favorables o desfavorables. Nosotros necesitamos anclar nuestras vidas en la persona del Señor Jesucristo. Ese contentamiento es el contentamiento de saber que tu circunstancia está en las manos de Dios. Lo que vos estás pasando ahora no le escapa al Señor. Estás ahí y Dios lo sabe y Dios tiene un propósito. Hay algo que Él está queriendo enseñar a nuestras vidas. Y este punto es importante. Puedes aprender que Él es suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es suficiente. Ah, pero vos no sabes lo que yo estoy pasando. Puedes pensarlo. Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Y Él es suficiente. Pero vos no sabes esto que estoy viviendo una tras otra. Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Él es suficiente. Y necesitamos nosotros afianzarnos en esta verdad, la verdad del contentamiento. Saber que tu circunstancia está en las manos de Dios y Él tiene un propósito. Así que tenemos una primera columna que es la confianza, la segunda que es el contentamiento. La tercera confianza, vamos a estar viendo algunos versículos en el Proverbio, pero le he puesto la columna de la cautela, porque el Proverbio es la sabiduría práctica, ¿no?, para la vida, y nosotros necesitamos ese tipo de sabiduría para nosotros. En la Nueva Versión Internacional dice Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esto nos está diciendo aquí de que si vos estás mirando que allá adelante está el peligro y eres prudente, o la palabra también dice avisado, o podríamos decir sabio, esa es la línea del pensamiento de Proverbio, vas a tomar una dirección distinta del peligro, ¿no? Vas a ser proactivo. Pero el simple, o que aquí dice inexperto, o podríamos decirle necio también, es una persona que ve el peligro, pero osadamente va hacia él. Entonces, ¿qué pasa? Sufre las consecuencias. Este sentir de imprudencia es como que hay un tiroteo allá afuera y uno sale a la calle a mirar qué pasa, ¿no? Dice, yo estoy afuera, no estoy en el problema. Pero sin duda esa actitud imprudente nos puede causar realmente verdaderos problemas. Bueno, cuando nosotros pensamos en el área de las finanzas, nosotros necesitamos plantar esta columna de la prudencia, que nosotros podamos tomar decisiones anticipadamente, preparándonos para algo que podría ser peor de lo que estamos viviendo ahora. Ahora, en este sentido, hay varias consideraciones que necesitamos hacer. En primer lugar, no hay ningún país que resista a gastar más de lo que recauda. Y si nosotros estamos como estamos, en crisis Argentina, es porque hay un presupuesto de gasto mayor que lo que realmente cuenta el país. Ahora, si vos estás en la familia, tienes que saber que la balanza es exactamente la misma. Si vos gastas más de lo que ingresa, estás en crisis. Si gastas lo mismo, bueno, está ahí equilibrado, pero vos tienes que saber que si hoy por hoy te alcanza justito para vivir, el próximo mes y el siguiente vas a estar la balanza que te falta porque tenemos inflación. Entonces el mismo dinero que hoy te alcanza para cierta cantidad de necesidades, en los próximos meses te va a alcanzar para menos. Si estás justito, ya deberías estar tomando decisiones de cómo o bajas los gastos o subes los ingresos. No hay otra forma. Ahora, si nosotros estamos gastando más de lo que está ingresando, nosotros estamos acumulando deudas y necesitamos salir de esa situación porque estamos en crisis
Y esa situación de deuda que hoy estamos viviendo se va a acrecentar en los próximos meses. Estamos viendo el mal allá adelante y estamos diciendo, ¿qué puedo hacer ahora? Así que lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestras finanzas. ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que cada uno de nosotros, viviendo las crisis en Argentina, tenemos muchos tips, ¿eh? En el grupo se puede compartir eso, pero les dejo para que ustedes después en los grupos de amistad, en la familia, puedan compartirlo. Pero hay que pensar, si estamos gastando más de lo que ingresa, no hay otra forma de salir de la crisis que bajar los gastos o subir los ingresos. Como a veces no es posible subir los ingresos, sobre todo estamos hablando de todo el sector de los que vivimos por un sueldo, entonces hay que bajar los gastos. Como sea, puedes pensar en cosas con las cuales puedes prescindir de vivir, o puedes pensar en aquellas cosas que pueden reemplazar las necesidades que vos hoy estás cubriendo por segundas marcas o menor precio, etcétera, etcétera. O hasta puedes pensar en servicios que hoy tienes contratados y que no son una necesidad y puedes prescindir de ellos. Necesitas ordenar. En segundo lugar, si la cautela tiene que llevarnos a un buen tratamiento de las deudas. Si hoy por hoy estamos endeudados, tenemos que tener un plan de desendeudamiento. Los que saben del tema aconsejan que si uno tiene múltiples deudas, comenzar a cancelar desde las más chicas hasta las más grandes y no parcialmente, digamos, cancelarlas, ¿sí? De esta manera vamos a ir mejorando nuestra situación financiera. Y tenemos que pensar lo siguiente, cuando nosotros hablamos de desendeudamiento, la Biblia es muy clara, ¿no? Y dice así, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Dios no quiere que nosotros vivamos en deuda. Las deudas son cadenas que nos atan. Entonces nosotros necesitamos salir de las deudas. Y no quiere decir que nosotros rechacemos el crédito, ¿no? El crédito es válido y es lícito, ¿no? Las deudas son los compromisos no cumplidos. Así que si estás usando tarjeta de crédito, nunca se te ocurra pagar el mínimo, ¿no? Porque eso significará que para el próximo mes vendrá el saldo más los intereses. Y así eso será una cadena impagable. Y si tienes con un problema de un préstamo que ha generado una deuda, nunca se te ocurra pedir otro préstamo para pagar este que tienes que cancelar, ¿no? Que son bolas de nieve que se suman y nunca sales. Así que genera un plan de desendeudamiento y piensa que si va a venir una crisis mayor, no podemos endeudarnos inconscientemente hoy. No podemos tomar hoy compromisos de deuda. Bueno, ¿cuál sería nuestra posibilidad de compromisos de deuda hacia adelante? Si nosotros tenemos un margen de excedente entre lo que ingresa y lo que sale, ese es nuestro margen de endeudamiento. Eso es lo que puedes comprar a crédito o puedes utilizar para inversión. Pero tienes que saber que ese margen, en la medida que pasan los meses, si vives de un sueldo, va a ir achicándose. Así que no puedes endeudarte por el mismo margen que hoy es tu excedente. Tienes que prever de que va a ir teniendo cada vez menos margen en el futuro. Por eso los créditos y las deudas que son ajustables, y si son en dólares son más peligrosas, porque es una ecuación que nos lleva en una montaña rusa. Tenemos que tener cuidado con el endeudamiento, cautela. Ahora, piensa lo siguiente, si usas tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario. No tenemos que caer nunca en pensar que la tarjeta de crédito es más plata. No tienes más plata que lo que ingresa mensualmente. La tarjeta puede diferir el plazo de pago, pero no aumentará el ingreso. Entonces no debemos caer en esa trampita de decir, bueno, lo pagamos con tarjeta, lo pagamos en cuotitas, y muchas veces terminamos pagando mucho más el valor del producto y endeudándonos en una manera innecesaria. ¿Qué acerca de las inversiones? Cautela, ¿no? Si nosotros tenemos hoy una situación de equilibrio, hemos dicho, estamos gastando lo mismo que ingresa, tenemos que hacer un plan para gastar menos. Pero si hay un margen, nosotros no debemos quedar con plata en peso en la mano.
Así que piensas que si vives con el mes a mes, piensa en cómo usar ese margen para comprar más oferta de aquellas cosas que sin duda en estos meses siguientes van a subir de precio. Ahora, ¿qué pasa si sos un comerciante o trabajas en un microemprendimiento ofreciendo un servicio, ¿no? Trata de conseguir stock, mercadería. O compra insumos anticipadamente. Son maneras de invertir tu dinero para el momento que viene más adelante. Si tienes posibilidad, si estás construyendo, compra el ladrillo, no esperes de comprarlo el otro mes o el siguiente. Tienes que comprarlo ahora. Así que la situación de cada uno es distinta, pero el principio es el mismo. Cautela, allá está el peligro, no esperes que llegue el peligro. Hoy toma las decisiones que hay que tomar. Hoy sé cauteloso y sé proactivo acerca de ello. Acompáñenme a leer, por favor, Proverbios capítulo 11. Versículos 15. Un tema especial con la cautela tiene que ver con el hecho de ser garante o firmar garante de una deuda ajena. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 15 de la siguiente manera, ¿no? Dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro, ¿no? La Biblia desalienta completamente el hecho de salir de garante de una deuda ajena. Te está diciendo, no lo hagas. Y yo sé que esta situación genera mucha tensión y a nosotros nos cuesta decir que no, pero si has estado viviendo una experiencia de haber salido garante de alguien y que no pagó, sabes la tensión que eso genera. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 26. Proverbios 22, 26 dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Muy gráfico el proverbio, ¿no? Muy ilustrativo. Dice, tienes que reconocer que si vos firmas de garante, lo que estás diciendo, que si el titular de la deuda no paga, ¿quién paga? El garante. Eso es lo que ha firmado. O sea, no te tiene que extrañar que llegado el momento la persona no pague y vos tengas que pagar, porque eso has firmado. Y tienes que pagarlo. Pero si no tienes para pagar, dice, te van a sacar hasta la cama debajo tuyo. No tienes que llegar a esa situación. Anticipadamente tienes que evitar eso. Tienes que ser avisado. Allí está el mal, tomar otra dirección. Ahora, la Biblia no habla acerca de la no generosidad o la no bondad o no ayuda, ¿no? Está hablando de la prudencia, de manera que si alguien quiere y puede dar algo a alguien, bienvenido sea. Este es el caso aceptado bíblicamente. Ahora, si no tienes para cubrir una deuda ajena o no quieres hacerlo, entonces no lo firmes, no entres a ese compromiso. Porque ese compromiso implicará que si la otra persona no paga, tú tendrás que cubrir esa deuda. Ahora, si hay alguien que deseas ayudar y que estás consciente que si él no lo paga, lo vas a pagar vos y tienes y puedes hacerlo, bienvenido sea, ¿no? Es parte de la generosidad y del amor cristiano hacia alguien al cual quieres ayudar o beneficiar. Pero si no es de esta manera, entonces dice el Señor, más vale que salgas de allí porque hay mucho afán para el que sale de fiador de deuda ajena. Cautela, ¿no? Cautela es mirar el problema y en forma anticipada tomar los recaudos para no llegar al punto del peligro, al punto límite. Hermanos, hermanas, tenemos una situación difícil y posiblemente vaya a agravarse. No lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Cuando uno lo piensa bíblicamente, a veces la inclinación es a pensar el periodo final que se llama la tribulación. Hay una gran crisis económica allí.
Ya está anticipado y es mundial. O sea que el mundo de una manera sube, baja, sube, va a ir para ahí. Cuando uno mira la élite mundial y todos los procesos, pretenden llevar a todo el mundo a un comunismo, ¿no? No tendrás nada y serás feliz, ¿no? Bueno, ese es un camino que nosotros no sabemos si va a estar bien cerca o todavía un poquito más allá. No sabemos si nuestra economía va a repuntar un poco o va a terminar de caer. No lo sabemos. Pero sabes que en medio de la crisis, de esta incertidumbre, nosotros tenemos la posibilidad de vivir firmes y confiados en aquel que no cambia. El cielo no está en crisis, confía en Él. Descansa tu vida en el Señor. Descansa que Él que estuvo contigo ayer lo estará hoy. Y si las cosas se empeoran, jamás te dejará ni te abandonará. Él estará allí. Pero también pon firme esa columna del contentamiento. Piensa de que lo que Dios te ha dado hoy es lo que necesitas. Descansa en el Señor. Puede ser mucho, puede ser poco. Puede ser abundancia o puede ser necesidad. No estás allí por casualidad, no estás fuera del control de Dios. Descansa en el cuidado de Dios. Relájate sería la palabra, ¿no? Él es todo suficiente. Y no habrá situación en la cual puedas salir de la suficiencia de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero harás bien también de plantar este tercer pilar en tu vida de la cautela y de mirar el peligro y anticiparte y tomar decisiones para que puedas estar viviendo de una manera que honre a Dios en la administración de tus finanzas y puedas estar experimentando la provisión y el cuidado de Dios para vos y para toda tu familia. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y vamos a pedir a Dios por cada una de nuestras vidas y familias. Señor, te reconocemos a ti como nuestro proveedor. Eres el sustentador de nuestras vidas, Señor. Señor, tú has dado lo más preciado, tú has dado a tu Hijo Jesús por nosotros, para nuestra salvación. Por esa promesa de que si tú nos has dado a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Señor, confiamos en ti. Fortalece, Señor, nuestra fe. Permítenos, Señor, vivir la vida en el sube y baja de la situación económica, sino en una confianza serena en tu persona, en tus propósitos, en tus planes. Señor, gracias porque nunca nos has abandonado. Gracias, Señor, porque tú provees para las necesidades materiales, pero también provees de sabiduría. Señor, guía a cada persona que está en este lugar para hacer de ti su prioridad y reconocer que tú cuidas de todas las cosas de la vida. Oh Señor, bendícenos para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.